Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Juan Ramón, ¿qué es lo que esperamos que nos diga hoy Jerome Powell? ¿Qué esperamos de la última reunión del año en la Reserva Federal? Que mantenga su compromiso y respaldo. Está casi descontado que no se prevén ni se espera que avise de ninguna subida de tipos de interés, que no haya movimientos de tipos de interés hasta muy entrado el 2022 como poco. También es verdad que su mensaje es muy probable que vaya en línea nuevamente con insistir en la importancia de un pacto fiscal, que demócratas y republicanos con el gobierno Biden línea de incrementar y de la economía. Pero el que esté ahí la Fed, el tándem que puedan organizarse entre Powell y Yellen, y sobre todo yo creo que pistas sobre expectativas de inflación será lo más destacado que veremos esta tarde-noche en Europa. ¿Esperamos para el año que viene, Juan Ramón, alguna modificación en cuanto al programa de compra de bonos de la Fed? Sobre todo va a ser más un compromiso tácito de si se necesita, la Fed va a seguir estando ahí. Esa es un poco la gran expectativa. Es cierto que está empezando a repuntar la inflación. Es verdad que todas las cifras del Thanksgiving eran un poco más tristonas, pero ya lo ha dejado entrar el propio Powell hace unos días, que la economía se va reactivando, que él mantenía un tono moderadamente optimista y en tanto en cuanto a la inflación le siga dando margen, lo más previsible es que ya no que incremente el programa, pero que deje muy claro que los bancos centrales y la Fed va a estar ahí, sobre todo en una reunión que viene antes del Brexit, en un entorno donde todavía los datos de desempleo están por encima del 9%, el jobless claim de la semana pasada 850.000, ligeramente por encima, y aunque las ventas de minoristas, retail, están incrementando, todavía yo creo que hay muchas dudas por lo que tú muy bien comentabas, por la efectividad de la vacuna y sobre todo efectividad en los casos graves y ver un poco cómo evoluciona el empleo en el corto plazo. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos en este 2020? Porque bueno, nosotros estamos muy al día, ¿no?, de los bancos centrales, pero a lo mejor quien nos está viendo pues conoce más un Banco Central Europeo y no tiene tan claro lo que hace la Fed, ¿no? Aunque sean políticas monetarias que tienen bastantes similitudes en estos últimos años, cuéntanos, haznos un pequeño resumen de cómo ha sido y cuál ha sido la actuación central de la Fed en este contexto de pandemia. Ha sido admirable, muchísimo más espectacular de lo que probablemente se pudo ver en 2008, por poner un ejemplo. Lo que ocurre la noche del 18-19 de marzo en Europa, cuando las grandes corporaciones agotan en parte las líneas de crédito de los bancos, llevan al límite a los fondos monetarios y la Fed tiene que salir a rescatar lo más seguro, lo más sólido de todo el sistema financiero, es de una potencia y de una capacidad. Y además eso implica que no solamente rescató en un primer momento a todos los fondos monetarios, a todos los activos de menos riesgo teóricamente, no solamente inyectó liquidez, sino al contrario un poco de lo que ha podido ocurrir en Europa, que los bancos han abierto crédito y han dado todo el crédito, gentileza también del Banco Central Europeo y de las tasas del menos 1%, pero en Estados Unidos los bancos, como agotaron sus presupuestos de riesgos, la Fed ha tenido que hacer doble esfuerzo. Uno, para garantizar la estabilidad. Dos, para capitalizar a todos los estados, todos los municipals, todo el crédito inmobiliario respaldado por las agencias y, en general, abrir líneas de crédito para comprar en su propio balance investment grade y también para ayudar a todos los inversores a que compraran bonos high yield, bonos de alto riesgo. Así que yo creo que el papel de la Fed ha sido fundamental, clave, estratégico, mastodóntico, sigue estando ahí y por eso se entiende que invite cada vez más a los políticos, a los republicanos y a demócratas a dar un paso en el plano fiscal. La Fed ha estado comprando bonos del Tesoro por valor de 80.000 millones de dólares y también activos respaldados por hipotecas en 40.000 millones al mes adicionales desde junio. Juan Ramón, cuéntanos cómo ayudan pues este tipo de compras o la inversión en este tipo de activos a apoyar a la economía y que luego se traslade a la economía real y que, como bien dices, pues que se mantenga esa liquidez que es necesaria. Sí, cuando una gran empresa, una multinacional, tiene una pandemia por delante, lo primero que hace es va al banco y dice dame toda la línea de crédito que pueda.
los bancos hacen todo lo que pueden, pero tienen unos límites de riesgo. Y en el momento en que la empresa siente que no es suficiente, lo que hace es deshacer posiciones de todos los fondos monetarios de manera masiva. Cuando uno deshace posiciones de manera agresiva, cuando son miles de millones de euros los que en menos de 24 horas se piden, automáticamente lo que ocurre es que falta cash, falta dinerito, falta efectivo. Y ahí es donde la Fed tuvo un papel capital a la hora de garantizar que toda la estabilidad del sistema financiero, que hubiera cash, que hubiera dinero efectivo para todo aquel que lo pedía. Y luego también lo que hizo, y es muy importante, es, como muy bien decías, ayudó a todo el sector hipotecario, la parte de las agencias. O sea, el sector inmobiliario hipotecario americano no tenía tantos riesgos y estaba muy bien capitalizado y está muy poco apalancado, pero lo que fue importantísimo fue las líneas de crédito para que todo el mundo pudiera financiarse gratis y seguir dando capital a todas las empresas medianas y pequeñas, a todo el segmento de high yield, y que, por lo tanto, bancos, fondos monetarios, grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas siguieran accediendo a una liquidez que era vital. Y lo seguirán haciendo. ¿Sería esta una actuación, Juan Ramón, diferente a la que vimos hace unos años o sería en la misma línea pero un paso más? Esta ha sido mucho más salvaje de lo que fue en 2008, eso sin duda, y sobre todo más rápida, la velocidad, la dimensión. Por explicarlo muy sencillo, la crisis de 2008 eran dudas de los acreedores, yo no sé qué activo es bueno o es malo y por lo tanto no te presto, ¿vale? La crisis de 2020 ha sido muchísimo peor porque es que a mí me da igual que tú tengas una hipoteca que tenga como garantía el Rockefeller Center y mirando al parque. Es que yo quiero el dinero porque necesito el dinero, me da igual que seas bueno o malo por si mañana a mí alguien me lo pide. Ese tipo de crisis es una crisis mucho más compleja, mucho más agresiva. No es que yo dude del préstamo, es que directamente, aunque sea el mejor del mundo, no lo doy por si acaso a mí me piden mañana el dinero. Y eso es lo que ha sido tan trascendente de este 2020, por qué fue tan agresivo el movimiento y por qué la Fed ha sido tan importante, ha sido vital. Bueno, ahí tenemos a los bancos centrales protagonistas. Otra de las cosas que va a hacer hoy la Fed es actualizar sus previsiones. Hace 3 meses pronosticó una caída del 3,7% del PIB para Estados Unidos con una tasa de desempleo del 7,6% a finales de año. La economía estadounidense solo ha recuperado la mitad de los 22 millones de empleos destruidos desde que comenzó la crisis y bueno, hemos visto datos de empleo en noviembre que bueno, pues nos dicen que todavía falta, ¿no? ¿Qué crees que va a actualizar en cuanto a estas previsiones macro la Fed hoy? ¿Qué es lo que nos va a decir sobre cómo ve la economía? La va a ver bastante bien, porque tiene motivos para verlo y aunque los datos de desempleo estén por encima del 8 o 9%, la economía americana genera puestos de trabajo a una velocidad estratosféricamente más alta que la europea. Lo que es importante desde el punto de vista financiero es que las expectativas de crecimiento del PIB para el año 2021-2022 son bastante tristonas, así que es difícil que la Fed decepcione. Lo que es más importante e interesante a día de hoy es, uno, de qué manera la Fed va a animar a los bancos estadounidenses a estimular, a acelerar la velocidad a la que inyectan crédito, y dos, cuáles son sus expectativas de inflación y cuál va a ser su reacción si ésta se produce. Están empezando a repuntar los datos de inflación. Lo normal, lo que dice el manual, es que si sube la inflación deberían subir tipos. Ya hemos dejado que eso no va a ocurrir, pero sobre todo yo creo que lo que se va a estar muy atento es si hay inflación, si se incrementan las expectativas de inflación, va a seguir siendo tan expansivo, va a seguir siendo tan acomodaticia la política monetaria. Ese es un poco el gran interrogante al que hay que estar atentos esta tarde-noche. Bueno, dentro de lo que miramos ya hacia el año que viene, miramos a, como bien dices, cuándo va a subir o no la inflación y, por tanto, pues cuándo podría haber un cambio, ¿no?, de tendencia también en la política monetaria. Se está hablando de primavera, ¿no? Una vez que ya sepamos un poquito dentro de 3 meses qué sucede o qué no con las vacunas, si efectivamente se confirman esas vacunaciones masivas, que por el momento parece que sí, y qué pasa, por tanto, con la recuperación de la economía. Se marca, Juan Ramón, la primavera como fecha clave en términos de inflación y de, bueno, pues de modificación de las políticas monetarias. Sí, una cosilla un poco técnica y siento ser rebuscadillo, pero por ser muy preciso,
una cosa es la inflación, o sea, lo que salga en Noticias TV diciendo los precios suben tanto, y otra es las expectativas de inflación a 10 años o a 30 años, que eso es lo que es muy sensible. A día de hoy están en el 1,8, 1,9. Si se piensa que van a subir más, no es tanto el dato de inflación que vaya a haber en primavera, sino las expectativas que hay a 5, 10 y 30 años, lo que puede hacer cambiar el sentimiento de mercado y las políticas monetarias. Pero dicho esa precisión, que sobre todo para los inversores que tengan mucho cuidado cuando uno invierte en bonos ligados a la inflación o cualquier producto ligado a la inflación, porque uno lo que hace cuando invierte en esos productos es acceder a un cupón tristón y le van a pagar lo que incremente la inflación respecto a lo que ya está descontado, más los movimientos que hagan los tipos. Y por eso es muy importante. Pero la primavera es un poco el horizonte, un poco el mejor de los mundos, porque en temas de vacunas, cuando uno habla de vacunas y de efectividad de vacunas, lo importante no es tanto que la vacuna sea efectiva en un 80-90%, sino cómo de efectiva es en aquellos que sufran un COVID severo, que normalmente suele ser ese 2, 3, 4, 5% de los infectados. O sea, no es tanta la media, que muchas veces se habla grado de efectividad, es como, o sea, una persona joven tiene COVID, pues tiene fiebre, lo pasa normalmente mal y alguno pasa más de un susto. Pero lo que es importante para la economía es que las vacunas sean efectivas para aquellos potenciales enfermos con COVID severo. Y eso vamos a tardar en verlo. Y luego lo segundo que vamos a tardar va a ser en ver esas expectativas de inflación que a muy corto plazo se vayan a ir materializando, pero ya digo, no tanto el dato, sino las expectativas, lo que cambien ellas. Bueno, a ver qué pasa con esas expectativas. Mencionabas al principio a Janet Yellen, es una noticia que se celebró, ¿no?, mucho cuando supimos que el nuevo gobierno quería a Yellen de vuelta en la primera página de la política económica, y mencionabas ese tándem, ¿no?, que podrían formar Powell y Yellen. ¿Qué podemos esperar de este tándem? Bueno, vamos a ver si finalmente se confirma ese gobierno, si se toma posesión, vamos a ver qué sucede con todo eso, pero bueno, si efectivamente, como esperamos, se confirma también el nombramiento de Janet Yellen, ¿qué podríamos esperar en ese sentido? Porque también estamos hablando mucho de vuelta esta semana del nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos, en fin, una serie de elementos que nos pueden hacer pensar hacia dónde va la política económica en el próximo tiempo. El tándem entre Secretaría de Estado y la Fed es especialmente importante porque en Estados Unidos, también sin entrar en muchas complicaciones, pero desde el punto de vista de implicación de la Fed pone a disposición dinero y la Secretaría de Estado dispone y canaliza. En los últimos momentos de la anterior administración ha habido un vacío, una ruptura de relaciones o fuertes tensiones entre lo que la Fed quería que la Secretaría de Estado del Tesoro americano hiciera y lo que ésta iba a hacer hasta que haya un nuevo gobierno. Y por lo tanto, si hay una fricción entre quién da la línea de crédito y quién la ejecuta, por decirlo de una manera demasiado simplista, pero para que se me entienda, eso es un problemón si hay cualquier crisis de aquí al 30 de enero. El que Yellen, que sabe muy bien lo que significa estar al frente de la Fed, a nadie se le escapa, y el que además tenga un conocimiento de toda la crisis desde hace ya más de 15 años, garantiza que la unión entre Secretaría de Tesoro americano y Reserva Federal va a ser extraordinariamente fluida, que tanto monta tanto y que por lo tanto cualquier decisión, cualquier necesidad va a ser no solamente dispuesta, sino ejecutada a gran velocidad. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver si llega finalmente ese tándem, ¿no?, que estamos esperando. Juan Ramón Caridad, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos de cerca lo que nos puedas decir en el futuro y vamos a ver qué nos trae Powell esta tarde. Gracias, buenas tardes. Un placer, encantado.